Jóvenes estudiantes, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos vamos a encargar de adentrarnos a un mundo muy, pero muy complejo, pero que todo estudiante preuniversitario o aquel público en general deba de reconocer. El día de hoy nuestro tema a tratar es carbohidratos, glúcidos, azúcares. Vamos a conocer la importancia que tienen en el mundo de la biología estos carbohidratos. ¿Por qué es de vital importancia que la conozcas? ¿Y cuáles son sus propiedades, sus beneficios y qué complicaciones traería a nuestro organismo? Sin más preámbulos, mi nombre es Amado Balbuena y vamos a encargarnos de dar inicio. Nosotros definimos a los azúcares como compuestos ternarios. La pregunta es, ¿por qué se les llama compuestos ternarios? Se les conoce así porque están originándose gracias a tres elementos químicos. Estos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Siendo el hidrógeno y el oxígeno encontrándose en una proporción de 2:1. Hay que tener en cuenta esto, ya que una porción representa el agua. Se le dice que químicamente son derivados de aldehídos y derivados de grupos cedónicos. El día de hoy quiero explicarte algo que todo alumno debe de reconocer. Cuando tengan dos grupos funcionales, ya sea un grupo funcional aldehído y un grupo funcional cetona, a estos se les llama polihidroxilados. ¿Okay? Estos polihidroxilados son aquellos que se van a encargar de poder tener grupo funcional aldehído y grupo funcional cetona. ¿Ok? Cuando nosotros hablemos de un grupo funcional que tenga la particularidad principalmente de poder tener un grupo funcional cetona o un grupo funcional aldehído, es porque tiene esta particularidad, la famosa estructura CHO o CO. No te vayas a olvidar, ¿ok? La fórmula general para poder referirse a ella tiene que ver bastante con su terminología que se aplicaba anteriormente. Antiguamente, como existían moléculas de agua que estaban unidas a carbono, se le consideraba como carbonos hidratados, o también se les llamaba con el nombre de carbohidratos. Hoy en la actualidad sabemos que estos nombres son inapropiados y que no son utilizados. ¿Por qué se tenía esta explicación? Sencillo, porque por cada molécula de carbono se decía que habían dos hidrógenos y un oxígeno. Oye, y cuando hay dos hidrógenos y hay un oxígeno, ¿se forma una molécula de agua? Eso es correctamente cierto. Pero no eran carbonos unidos a moléculas de agua, eran carbonos que tenían hidrógeno y oxígeno en su constitución. Por eso que la fórmula global aparece y menciona la famosa CnH2n o N, que esto, si lo factorizamos, tenemos CH2O N, en donde N debe ser mayor o igual a 3. Esa es la condición para poder hablar de una fórmula que nos brinde carbohidratos en nuestra clase del día de hoy. El nombre más apropiado para referirse a ellos es los glúcidos. Ese es el término correcto. Hoy sabemos que en realidad no se tratan de carbonos que se encuentren hidratados, sino que se encuentran carbonos unidos a grupos OH o a grupos hidrógenos. Pero para eso tienes que saber que el carbono tiene que cumplir una propiedad muy importante y el carbono tiene que cumplir su tetravalencia. Y la química del carbono sostiene que la propiedad denominada con el nombre de la tetravalencia sostiene que debe de tener el carbono a sus 4 lados, 4 enlaces que lo llenen, que la completen y así poder hablar de esta propiedad. No te vayas a olvidar. El origen biológico de cómo se originan ellas, principalmente hay que saber que todo se da gracias a la fotosíntesis. Tú sabes que la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento considerado como anabólico porque se encarga de originar o sustancias, ¿ya? Y se encarga de ser endergónico porque la mayoría de las reacciones químicas que se originan en ese lugar van a utilizar energía para producir moléculas. Moléculas como el C6H12O6. Tú lo conoces como la glucosa. Entonces sabemos
que el dióxido de carbono, más el agua, más la energía proveniente de los rayos ultravioleta del sol, origina moléculas orgánicas como la glucosa. ¿Y liberan qué cosa? Liberan el oxígeno. Hay algo muy importante que yo quiero mencionar a los alumnos el día de hoy. Aquí te dicen que hay una fuerza alternativa. ¿Qué significa fuerza alternativa? Una fuerza, una fuente principalmente que te origine glucosa, pero no utilizando glucosa. Profe, ¿cómo es eso? O sea, yo quiero glucosa, en realidad necesito energía, pero yo no voy a tomar una glucosa para producir energía. Lo normal es que la glucosa te brinde energía, pero aquí no vamos a tomar una glucosa, porque puede darse la probabilidad de que no haya glucosa. Y si no hay glucosa, ¿qué tomo? Puedo tomar proteína bajo la forma de aminoácidos, o puedo tomar grasas bajo la forma de ácidos grasos o glicerol. Entonces, la gluconeogénesis se da en casos en donde el hombre lo necesita como energía la glucosa. Es por eso que el cuerpo tiene la capacidad de tomar fuentes que no sean glucosa y convertirlo en energía. Eso se hace en casos de emergencia. En el reino animal, los herbívoros son aquellos que van a consumir estas azúcares. Ejemplo, la lactosa, que es aquel azúcar característico que está presente en la leche de los mamíferos. La glucosa, que es principalmente una principal fuente de energía para los individuos. El glucógeno, que está almacenado en nuestro hígado y también está almacenado en nuestros músculos, que proporciona reserva de energía. ¿Viste? La celulosa, que está presente principalmente en la pared celular de los vegetales. ¿Ok? El almidón, la glucosa, la sacarosa. Por ejemplo, el almidón está como reserva energética en los vegetales. Ejemplito, los tubérculos, como la papa, el camote. La sacarosa, que es el que está transportándose, ¿ya?, a través de un tejido vascular denominado con el nombre de floema. ¿Ok? Y la glucosa, que se forma gracias a la fotosíntesis a nivel de la hoja. Increíble. Entonces, hasta ese momento, nosotros estamos observando qué cosa, que en el reino vegetal también tenemos fuentes de energía y es de vital importancia que el alumno reconozca ello. Bien, ahora las funciones que tienes que acordarte. Principalmente, lo más importante que destaca los azúcares, que es fuente de fuente de energía. Ellas sirven como combustible para nuestras células. ¿Y por qué? Porque son de consumo inmediato para nuestro organismo. La combustión de 1 gramo de glucosa proporciona 4.1 kilocalorías, redondeándolo, 4 kilocalorías. Se dice que la glucosa es el más importante combustible de las células. A partir de una molécula de glucosa, la célula puede ganar 2 ATPs en condiciones donde no haya participación de oxígeno, en este caso, condiciones anaeróbicas. Y en condiciones aeróbicas puede originarte de 36 a 38 ATPs. Es así que 1 gramo de glucosa proporciona aproximadamente 3.79 kilocalorías. Hay que tener en cuenta que la energía que te brindan los azúcares sirve como suministro constante. Por eso que se dice que la glucosa es fuente de energía, pero principalmente para las neuronas y para los eritrocitos. Es por eso que tu sangre y tu cerebro necesitan glucosa. Necesitan para que puedan servirla como combustible, porque esas zonas necesitan una gran cantidad de energía, en las mañanas principalmente. En las mañanas, lo más importante que tienes que acordarte es que el cerebro necesita 120 kilocalorías para que pueda cumplir o efectuar diversos procesos biológicos. Si no tienes en las mañanas esa energía, tu cuerpo toma de tus reservas. Y eso no debe de ocurrir. Debe de ocurrir en caso de emergencia cuando el hombre no tenga la disponibilidad. Recuerda que la alimentación es voluntaria. La nutrición es involuntaria. Se dice que la alimentación es voluntaria porque tú decides si comes o no.
La nutrición es involuntaria porque tu cuerpo no le importa si tú comes o no. Tu cuerpo toma lo que está dentro de sí y lo transforma en energía. Se va a encargar de almacenarse constituyendo material de reserva de energía. En plantas lo encontramos bajo la forma del almidón. Ejemplo, tallos subterráneos y raíces. En los animales encontramos el famoso glucógeno, que está presente a nivel del 1% en el hígado y en los músculos. Estructural. ¿Por qué se le llama estructural? Porque ella va a formar armazón, coraza, soporte en paredes celulares de plantas, en artrópodos, en bacterias, hasta en nuestro código genético, que no lo creas. En vegetales, nosotros tenemos que acordarnos de lo siguiente: la celulosa, que constituye la pared celular. Y esta celulosa es el azúcar más abundante del planeta. Es lo que no te tienes que olvidar. Los artrópodos, ¿qué molécula orgánica tienen? Quitina. ¿Y dónde está presente? En el exoesqueleto. Se dice que el exoesqueleto está compuesto de quitina, un polisacárido nitrogenado. Y es este exoesqueleto el armazón externo que envuelve, protege y cubre al cuerpo de estos animales. Otro azúcar que actúa como estructura. Las bacterias tienen un azúcar llamado el ácido teicoico y los peptidoglucanos. Este azúcar es un glúcido complejo. Está compuesto por moléculas como los aminoazúcares y los ácidos urónicos. Estos están íntimamente ligados a péptidos. ¿Y qué son péptidos? Proteínas que brindan a la bacteria protección mecánica y evitan que la bacteria pierda agua. Y en los ácidos nucleicos encontramos a la ribosa bajo la forma del ARN y la desoxirribosa bajo la forma de ADN. ¿Cómo lo encontramos bajo la forma del ARN? Como ribosa. ¿Cómo lo encontramos bajo la forma del ARN? Bajo la forma ADN, bajo la forma de desoxirribosa. ¿Ok? Su clasificación tradicional es de 3 bloques. Monosacárido cuando están formados por un solo azúcar. Oligosacáridos, oligo, el término oligo se refiere a poco, pequeño, minuto, ¿ok? De 2 a 10. Polisacáridos, que tienen más de 10 azúcares. Esta es la clasificación tradicional, pero hay una clasificación que es un poco más compleja. Tenemos a los glúcidos. Estos glúcidos se dividen en osas y óxidos. Las osas pueden ser aldosas o cetosas. Aquellos que tengan grupo funcional aldehído y aquellos que tengan grupo funcional cetosa. Óxidos, cuando son los holócidos o heterócidos. Los holócidos se subdividen en oligosacáridos y en polisacáridos. Y son los polisacáridos aquellos que se van a encargar de subdividirse en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Ok?